En 1972 fue fundado el Grupo Experimental de Cine Universitario. En el 2022 cumplió 50 años de gestar y difundir la producción cinematográfica en nuestro país. En este especial les traemos una recopilación de los reportajes realizados a artistas panameños durante el 2022. Bienvenidos a Miradas. Carlos Chanmarín es reconocido como una de las destacadas personalidades del mundo literario, artístico y político en Panamá. Veamos el siguiente reportaje de la exposición Pincel y Pluma. Prácticamente la batalla nuestra era la lucha por la tierra y organizar a los campesinos para que pelearan su tierra. Y eso lo decíamos, yo no tengo que pelear, es usted que tiene la tierra, tiene que pelear la tierra y enseñarlos a que tengan una conciencia de esa naturaleza. Esta exposición trata acerca de expresar el tema de la interconexión entre las artes en la obra de Chanmarín, ya que Chanmarín escribió sobre lo que pintó y pintó sobre lo que escribió. Y de hecho también tiene que ver con cómo era él, que era un hombre transparente, cabal, de una sola pieza. Esta convergencia pues, entre las artes, entre lo que es la literatura y la pintura, es lo que hemos tratado de expresar. Por eso nos hemos remitido a un antiguo término griego denominado ékfrasis, que tiene que ver con el tema de la representación de unos mismos contenidos a través de diferentes medios semióticos, en este caso, tanto la pintura como la literatura. Es importante recalcar que Chanmarín era un hombre de muchas facetas, era polifacético. Él era escritor, era pintor, era músico, fotógrafo, periodista. Entonces es difícil disociar de todas sus expresiones la esencia de lo que era él y de lo que intentaba transmitir. Mi papá mantuvo una militancia política de 72 años en el mismo partido, Partido del Pueblo de Panamá, Partido Comunista, y fue inclaudicable, motivo por el cual estuvo preso. Y realmente era dirigente, un dirigente político, un dirigente que le gustaba compartir, sobre todo con sus compañeros y jóvenes, sus ideales. Era maestro de escuela, graduado en la Normal, y él creía en que había que educar, capacitar a la gente en los ideales políticos y sociales que él profesaba. Así que hay una estrecha relación entre su obra literaria, pictórica, musical, artística, con sus ideales. Eso es indiscutible. Acá tenemos la obra esta que representa el 9 de enero, cuando los estudiantes están saltando la cerca. Esa obra la hizo en la cárcel de Chitré. Él estaba preso por el golpe militar en el 69. Y tantos años después pinta esta escena.
Este es uno de sus mejores acuarelas históricas y está escrita, pintada en una cartulina de 25 centavos. Él no se rendía, no porque no tenía un lienzo, ¿verdad? No lo hacía, no, él lo hacía con aquel amor, con aquella convicción. Otro cuadro que es de periodo de la cárcel es aquel donde está una niña, que es mi hija, pequeñita, ¿verdad? Porque aún a pesar de la cárcel, él mantenía ese amor por nosotros, por sus nietos, nos escribía libros, poemas. Se puede decir que él fue uno de los primeros muralistas de Panamá y él pintó diversos murales en el pueblo de Santiago de Veraguas y entre esos está este grupo de murales que estuvieron durante más de 50 años exhibidos sobre las paredes de la cantina del Bar Salón El Elegante. Por lo tanto, permanecen en la memoria colectiva del pueblo de Santiago. Aquí tenemos el que se llama Santiago de ayer, que narra y se encuentran allí personajes conocidos del pueblo, el policía, que era conocido como Abución, la señora que pedía limosna, que se llamaba Panchita, dos hombres arrastrando una carretilla que llevaba la comida de los presos desde la familia de Santiago que la preparaba hasta la cárcel de Santiago, y la carretilla se llamaba Ya te espero. Entonces eso era una escena como muy típica del Santiago. Y el otro es de Tío Tigre y Tío Conejo, que es una tradición muy extendida en toda América Latina. Y él cuenta allí pues una escena también, que están en una cantina y hay que ver a todos los personajes, el armadillo, el mono, el sapo que era el cantinero, o sea, y Tío Tigre pues tocando la guitarra. Inclinado hacia los paisajes, la exuberancia de la flora tropical, el mar y la vegetación, Alexis Benalcázar nos cuenta sobre sus obras. Siempre pienso que para que un artista pueda desarrollar bien su trabajo, uno de los aspectos más importantes es que tenga un espacio donde trabajar sanamente y libremente, donde la tranquilidad lo rodee, porque en eso va a influir mucho en su trabajo. Soy Alexis Benalcázar, artista plástico visual. Estoy aquí en el estudio personal, donde hago mis trabajos diarios, ya sea pintura, ya sea dibujo, bocetos, inclusive hasta los trabajos que son experimentales. En lo personal, yo soy amante de las animaciones. En ese tiempo veía muchas cómicas y eso, y me gustaban los trazos, los dibujos. Un profesor de orientación me dijo que canalizara eso hacia una obra artística, me metiera en una escuela de arte y eso, y bueno. Entré a la Facultad de Bellas Artes motivado por muchas razones, más por ese amor que tenía sobre el dibujo, porque al principio dibujaba solamente, no pintaba. En la universidad fui acoplándome a las diferentes técnicas que fueron enseñando los profesores, lo que fui viendo en los estudios de algunos colegas, y la verdad que fue muy gratificante, porque en ese aspecto, como dije, el artista es una persona individual, pero dentro de su individualidad también es una persona social, y esa parte social es la que marca bastantes pautas en su quehacer diario. Lo de Barro Colorado, el impacto fue porque estuve realmente en una parte selvática, de árboles, o sea, una experiencia junto con la comunidad artística como científica. La integración fue tan marcada que
que llegué a la casa pensando sobre el tema, reflexionando, y dije, voy por esto. De aquí adelante voy a ir desarrollando, trabajando, y es por eso que digo que la experiencia no es solamente ver y hacer, sino vivirlo. Una de estas experiencias de esta época fue que trabajamos con el GECU en un trabajo que se llamó Integración Artística y La Galeta, en el cual personas, artistas de diferentes disciplinas, ya era teatro, danza, música. En música tuvimos el aporte del maestro Marlen Paniza, que nos aportó la música para el videoarte que se hizo en Isla Galeta. Y lo más interesante de eso fue la experiencia de convivir en ese espacio para realizarlo. El GECU nos apoyó haciendo las grabaciones de los videos y esa experiencia es que fuimos conociendo también otros aspectos del arte, o sea, el videoarte mezclado con el performance, la pintura y la convivencia con las personas de Colón, que son parte de los elementos más importantes de este tipo de trabajo para que vean el valor de lo que tienen allá en su tierra. Continuamos con la entrevista que se le realizó a la arquitecta y fotógrafa Kis Sofía de Seda, quien nos habla sobre su exposición fotográfica en concreto. Bienvenida, Kis. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Soy arquitecta, trabajo en el sector de la construcción en Panamá desde hace varios años y tengo la fotografía como hobby. ¿Cómo llegaste a este tema de la fotografía? ¿Por qué escogiste este hobby? La fotografía me ha llamado la atención desde que era niña y ya en el año 2008 tomé curso de fotografía en la escuela, en el taller de Roberto Mata, en Venezuela, y desde ese momento he estado vinculada a la fotografía. Mis primeros estudios fueron en fotografía análoga y hace como 12 años es que migré a fotografía digital. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo entonces fotografía? Empíricamente desde niña y después de los cursos 15 años en total. ¿Por qué tu interés por la fotografía? ¿Qué te llamó la atención? La fotografía es una herramienta para congelar momentos. También da la posibilidad de crear fantasías basadas en lo que quiera mostrar el fotógrafo. Es una forma de transmitir ideas. Descríbenos cómo es tu obra, en qué se basó tu exposición. En concreto es una selección de 13 retratos en blanco y negro, dirigidos al trabajador de la construcción. En ellos busco captar la mirada, donde muestran su humanidad y eso es lo que conecta con el visitante. ¿Qué es lo que buscaste al momento de fotografiar? ¿Qué buscas? ¿Qué te mueve? En este caso lo que me movió fue rendirles un homenaje al trabajador de la construcción, entendiendo que la construcción, el cambio en las ciudades es un proceso interdisciplinario. Hay muchísimos actores, entre ellos los arquitectos, ingenieros, constructores y la mano de obra que está en campo. Cuéntanos un poco cómo lograste hacer esta primera exposición. La primera exposición, esta es mi primera exposición individual, es producto de, en el año 2019 gané el concurso Marcos Patterson del Club Fotográfico de Panamá. El primer premio era la sala de exposición. En ese momento la exposición iba a ser en el año 2020, que fue pospuesta hasta el año 2022 por la pandemia. Desde el primer momento fue un reto, fue buscar una idea de un proyecto y darle vueltas y ver cómo homenajear
al trabajador de la construcción. Al dilatarse la fecha de la exposición, hubo una maduración de la idea y ya fue en el año 2022 que salí a campo a tomar las fotografías. ¿Cómo se tomaron las fotografías? Fue una visita a campo. Los trabajadores estaban en sus áreas de trabajo y fue explicarle lo que quería hacer, o sea, el proyecto fotográfico, un proyecto personal, un homenaje a ellos. Los sacaba de su lugar de trabajo, los frontaba sobre una pared en concreto, como es el nombre de la exposición, y son estas fotografías. La selección de la fotografía fue casi que las primeras fotos que tomaron, en ese momento donde están como entre el shock, pero todavía no agarran confianza con la cámara. Entonces hay mucha espontaneidad natural en sus miradas. Poder llevar a cabo este proyecto, como les estaba comentando en mi primera exposición individual, fue con un apoyo importante y respaldo del Club Fotográfico de Panamá y un acompañamiento en el proceso del curador de la exposición, Rafa Roca. La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá los invita a su 6ª versión de la Escuela Internacional de Verano 2023, del 20 al 24 de marzo, teniendo como institución invitada a la Universidad de La Habana en Cuba. Expertos de diferentes países estarán dictando conferencias. Habrá seminarios, diplomados, programas culturales, paneles de expertos y la Feria de Exhibición de Trabajos de Extensión. La Escuela Internacional de Verano busca crear un espacio académico y cultural para el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas nacionales e internacionales. Para mayor información, ingresen a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Nos vamos a un cambio, pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales, GECU Panamá y nuestra página web gecupanamá.org. Ya volvemos. José Ángel Valdés, egresado de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Bellas Artes, tiene 12 años de dedicarse a la pintura y en este reportaje nos cuenta acerca de su obra. Me encontré con el arte por casualidad, me atrapó y ya no había manera de regresar, porque era un riesgo, es tomar un riesgo, o sea, tienes una profesión y decides dedicarte a algo por lo que nadie da un real, pero tú estás seguro que lo vas a lograr y yo no podía fallar, así que lo hice lo más sensato posible y hasta el día de hoy me dedico a la pintura y vivo de la pintura. Grabando, 3, 2. Soy José Ángel Valdés, artista plástico nacional, egresado de la Universidad de Panamá, Facultad de Bellas Artes, y tengo aproximadamente 12 años en este oficio. Y bueno, gracias a Dios, seguimos en eso. En mi familia todos dibujan y todos pintan. Y no era un don especial, era algo común. Entonces, como que alguien se dedicara a eso, era lo que nadie pensaba. O sea, yo me fui por la línea de la docencia, ejercí la docencia como por 7, 8 años. Es algo que me apasiona, que me gusta, me fascina enseñar, me gusta trabajar con los niños, con adolescentes, con adultos, no importa, a mí me gusta enseñar. Estudiando, porque sí estudié la carrera, conocí el acrílico. Igual conocí el óleo, pero sentí que el óleo demora un poco más por su consistencia, por el secado y todo lo demás. Y yo estaba muy ávido de producir. Y encontré entonces en el acrílico el restar ese tiempo que necesito para seguir creando todo ese ímpetu que traía. Y en cierto modo comprendí que el acrílico te exige más porque es un material que seca más rápido. Entonces, con el óleo uno lo deja un día, lo toma otro día,
puedes volver a retomarlo cuando puedas. El acrílico te exige definir ya, y eso me ayudó mucho en la soltura de la mano, en definir los cuadros, definir las consistencias, las texturas, las tonalidades. Creo que dominé el acrílico y me fui por esa línea. Me inicié como paisajista, he roto un poquito los patrones del paisaje, pero sigo siendo paisajista. Lo que yo hago hoy en la actualidad yo lo considero paisaje contemporáneo, porque viene de esa línea del paisaje panameño, que quiero aclarar, el paisaje panameño, pero tiene esos matices modernos y esas cuestiones que lo hacen un poco más actual, sin dejar de ser esa línea antigua que conocemos, que todos tocamos en nuestros inicios. El pintor panameño Osvaldo Herrera Graham nos habla de cómo la textura, el color e inclusive el humor juegan un papel importante en sus obras. Yo vengo de una familia con inclinaciones artísticas. Mi padre desde muy pequeño ya me tenía una colección de libros de arte. Así que desde muy chico yo estoy sumergido en lo que son pinceles, pinturas y demás. Mis tíos también pintaban, así que yo crecí rodeado de ese ambiente artístico. Ya más adelante entonces decido tomarlo como una carrera y dedicarme a ello. Yo principalmente trabajo en acrílicos sobre lienzo, sobre tela preparada. ¿Por qué el acrílico y no el óleo? El óleo demora un poquito más en secar. El secado es más lento y yo tengo un carácter que yo quiero terminar la obra rápido, me gusta visualizar la obra rápido, así que el acrílico me permite trabajarlo, corregir y que vaya secando a un paso que me deje visualizar y terminar la obra. Dentro de los movimientos artísticos aquí en Panamá no me identifico mucho con ellos. A nivel latinoamericano, tal vez un poquito con lo que es el realismo mágico de la literatura. Esa forma que tenía la fantasía de integrarse a lo cotidiano, como hacía García Márquez, por ejemplo. Es algo que yo utilizo mucho en mi pintura. Son escenas cotidianas, personajes haciendo cosas del día a día, pero siempre con un toque surreal, un toque mágico. El tema de las figuras para mí son como una excusa para jugar con el color. El motivo principal de mi pintura es el color, las texturas, las veladuras, que son técnicas diferentes pictóricas, y la temática podría ser siempre lo femenino, la mujer, en aspectos cotidianos. El peinado de ciertos personajes es el peinado de mi esposa. Cuando mi esposa estaba embarazada, las figuras engordaron. Entonces tiene que ver con el día a día y yo le aporto un toque de magia, un toque de surrealismo al tema. Yo vivo desde pequeño rodeado de muchas mujeres y han influido en mí de maneras diversas. Mi abuela, mi mamá, ahora mis hijas, mi esposa, mis alumnas, todas proyectan su energía en lo que yo trabajo. Así que para mí es muy natural y que mi pintura sea una especie de homenaje a ellas también. Esta parte de la docencia me llegó casi por sorpresa porque yo me quería dedicar solamente a la pintura. Un día me invitan a dar clases y descubro que lo disfruto y que tengo facilidad para empatizar con las alumnas. Entonces, para mí es una forma de aprendizaje también. Aprendo mucho enseñándoles técnicas a ellas, experimentando. He tenido varios grupos, casi siempre todas mujeres, y para mí ha sido como una escuela también. He aprendido bastante y la verdad que lo disfruto mucho. Y es una forma de salir del estudio. La carrera del pintor es muy solitaria, porque es uno solo en el estudio contra el lienzo. Entonces es una forma de salir, de conversar, de intercambiar opiniones y puntos de vista, así que a veces se vuelve necesario también.
En mi caso, yo siempre he pecado de ser rebelde con mi pintura y no seguir las modas. Yo no soy un pintor que siga las modas. Yo no pinto para el público, yo no pinto para decorar, o sea, yo pinto para mí. Entonces, en esa parte siempre he sido un poco egoísta, ¿no? Un artista un poco egoísta porque tiene que gustarme primero el cuadro a mí y después he tenido la suerte de que le gusta al público y que hay muchos coleccionistas que adquieren mi obra y les gusta y la comparten, pero siempre la obra primero tiene que gustarme a mí. Siempre el consejo para los muchachos que quieren empezar a pintar es que empiecen a pintar y no paren. Hay que estudiar lo que hicieron los maestros, lo que se está haciendo ahora mismo, hay que estar bien actualizado. No es pintar por pintar, uno tiene que tener antecedentes, tiene que saber la historia, de dónde viene todo, de dónde vienen las técnicas, de dónde vienen los estilos. Entonces poco a poco uno va logrando un estilo propio, va logrando algo que lo caracterice como pintor, pero eso viene luego de un arduo trabajo, ¿no? Previo, que es estudiar la historia, estudiar las técnicas, así que, y es una carrera fascinante, es una carrera que siempre da sorpresas. Entonces yo les aconsejaría eso, que estudien mucho, que se preparen y que nunca dejen de pintar, nunca dejen de trabajar, de dibujar o de crear. Desde sus 14 años, Amable Herrera se ha dedicado a la pintura y en este reportaje nos cuenta acerca de su vida y lo que lo ha inspirado en sus obras. Yo trabajo en la dirección de finanzas, en planilla y descuento. Soy analista de planilla. Estudié en el colegio Manuel María Tejada Roca en Las Tablas. Ahí había un grupo junto con un profesor de arte que tenía un grupo de dibujo y pintura y fuera de la escuela. Y yo me anexé con ellos ahí y ahí me fui. Después vine a Panamá a los 16 años a estudiar artes plásticas, pero tenía la desventaja que en la escuela de artes plásticas yo no podía cubrir todas las horas. Entonces yo fui los 3 años a artes plásticas, pero de oyente. Me interesaba era dibujo y pintura y eso fue lo que yo fui a aprender. Sí, yo en ese tiempo el director de DEXAS era el profesor Rodrigo Jaén. Conversé con él, yo tenía ya una serie de cuadros pintados y me dio la oportunidad en 2 ocasiones, en el 87 y el 88. Ahora que regresé acá a la universidad, que volví a encontrarme con varios compañeros que estudiaron en ese tiempo y me reanimé de nuevo y ahora tengo más tiempo, le puedo dedicar más tiempo y vamos trabajando de nuevo. Ya he participado aquí en varias colectivas desde hace 2 años aquí en la universidad y ya hice mi propia exposición individual en septiembre del año pasado. Me fue muy bien. Y en esto del arte, para los pintores es difícil una exposición individual. Primero, tener los cuadros. Segundo, tener el espacio, ¿dónde? Porque en Panamá hay un problema con los espacios, mucho menos si no te conocen, no estás al top, no te dan espacio para exponer individual. Yo para esa exposición me preparé 2 años, usé varios temas, los llamé series, o sea, y trataba de ser disciplinado en una serie. Pintaba varios cuadros de esa serie, volví y hacía otra serie, varios cuadros, hasta que logré presentar en la exposición 36 cuadros. Lo denominé series, precisamente porque eran en serie. Usé óleo, usaba técnica mixta, usaba acrílico y algunos pasteles también. ¿Qué hice yo? Yo hice series para ver el público qué le gustaba, para yo irme en esa línea. El problema que tuve es que
aparentemente les gustaron todas las series. Y hasta aquí nuestras miradas de hoy, una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Soy Maru Montenegro y te invito a la próxima semana a que sigas disfrutando con nosotros del arte, la cultura y la educación por las pantallas de SER TV. Hasta pronto.